Esta parte que se comporta como una chapa S1, esta será la articulación relativa a 1,2, esta es la chapa S2, acá una articulación relativa a 2,3 y acá la articulación relativa a 3,1 o a 1,3. Vamos a cortar esto 2 metros, 2 metros y verticalmente 1 metro hasta la articulación y vamos a aplicar cargas. Acá vamos a tener un tramo de 1 metro, otro tramo de 1 metro y acá una fuerza P igual 2 toneladas. A la misma altura, en la chapa S3, una fuerza P1 igual 2 toneladas sentido hacia la izquierda. En el tramo horizontal superior, una carga uniformemente distribuida, Q, de intensidad 1 tonelada por metro, y sentido de la carga hacia abajo. Y en la sección media del tramo inferior, tramo que voy a llamar AB, de la chapa S1, una cupla de momento M igual 4 tonelámetros y sentido de giro antihorario. Bueno, o sea, esto se comporta como un sistema de una sola chapa, tiene 3 grados de libertad, le hemos impuesto 3 condiciones de vínculos mediante un apoyo fijo en A, un apoyo móvil de normal vertical en B. Ya que en B la reacción tiene que tener esta recta de acción, en A podemos tener una componente vertical y podría existir también una componente horizontal. Para calcular las reacciones, reemplazamos la carga distribuida por fuerza concentrada equivalente, R, que va a ser igual a Q por 4 metros, o sea, 4 toneladas, y su recta de acción pasa por el baricentro del diagrama de cargas. Para calcular estas reacciones, vamos a plantear sumatoria de horizontales igual 0, sumatoria de verticales igual 0, y la tercera, sumatoria de momentos respecto de cualquier punto, yo voy a tomar respecto del punto A, igual 0. En la primera ecuación tendremos RH más P menos P sub 1 igual 0. Bueno, como P y P sub 1 son iguales, de estas ya obtenemos RH igual 0. O sea, la reacción en A no tiene componente horizontal. Fui yo. Vamos a la segunda ecuación, tendremos RAB más RB directamente, porque en B no tenemos componente horizontal o vertical, menos R igual 0. Y ahora vamos a la tercera ecuación. Menos RB por 4 metros menos M más P por 2 metros menos P sub 1 por 2 metros más R por 2 metros igual. De esta ecuación despejamos RB. Este término está negativo, pasa al otro miembro positivo, RB. Y pasamos dividiendo los 4 metros.
Y estos términos quedan con los signos que tenemos acá. Menos M, o sea, menos 4 tolerámetros. Más P por 2 metros, P vale 2 toneladas por 2 metros, son más 4 tolerámetros. Menos P sub 1 por 2 metros, P sub 1 vale 2 toneladas, nos queda menos 4 tolerámetros. Más R por 2 metros son 8 tolerámetros. Estos 4 con estos 4 se van. En definitiva, esto nos queda 8 tolerámetros dividido 4 metros. Nos quedan 2 toneladas. No, perdón. Me parecía raro que me dé 2 toneladas. 8 tolerámetros menos 4 tolerámetros, nos quedan 4 tolerámetros dividido 4 metros, una tonelada. Bueno, ahora reemplazando RB en la segunda, obtenemos RAB igual 3 toneladas. Como nos dieron positivas, los sentidos reales coinciden con los adoptados, RB vale 1 tonelada, RH vale 0 y RB vale 1 tonelada, RH 0 y RAB 3 toneladas. Pero, si mantenemos el pórtico así cerrado, no podemos calcular esfuerzos característicos. Cuando yo me ubique en esta sección 1.1, si entro a recorrer la parte izquierda, que dijimos que en los tramos verticales lo que quedaba por debajo equivalía a la parte izquierda, resulta que entramos a recorrer y ¿a dónde llegamos? A la misma sección. O sea que tenemos que abrir esta cadena cinemática. ¿De qué forma? De la forma que se nos ocurra a nosotros, que sea la más simple. Yo lo que voy a hacer es separar por un lado la chapa S3 y por otro lado las chapas, perdón, por un lado S1 y por otro lado dejo las chapas S2 y S3. O sea, voy a quitar las articulaciones relativas A1,2 y A3,1. Bueno, voy a tener que borrar esta parte. Vamos a indicar cómo abrimos el pórtico y cómo calculamos las reacciones en esas articulaciones relativas. Ya tenemos 2 metros, 4 metros, por acá está la articulación relativa A23. Esta es la chapa S3, esta es la chapa S2. En estas chapas tenemos la carga distribuida de intensidad Q. Acá la fuerza P sub 1 de 2 toneladas. Acá la fuerza P de 2 toneladas. Esta es la articulación relativa a 1,2 y esta es la articulación relativa a 3,1. Voy a separar la chapa S1. Este punto en realidad coincide con ese, al 3,4.
A3,1. Este punto coincide con este, A2,1,2. Y en la chapa S1, que es esta, tenemos la cupla de momento M igual 4 tonelámetros y este sentido de giro, RA vertical que vale 3 toneladas y acá en B, RB que vale 1 tonelada. Esto es A, esto es B. Pero al quitar esas articulaciones relativas, ¿qué es lo que tenemos que aplicar en su lugar? Las reacciones. Y sabemos que a través de una articulación se transmiten dos fuerzas opuestas. O sea, a través de esta articulación relativa a 1,2 se transmiten dos fuerzas opuestas. Una acción de S2 sobre S1, la otra acción de S1 sobre S2. ¿Cómo ponemos en evidencia esa reacción? Mediante las componentes horizontal, vertical. Si tomo estos sentidos actuando sobre S1, sobre S2, los sentidos opuestos. Y lo mismo en la articulación relativa a 3,1. Si tomo estos sentidos, a esa fuerza la voy a llamar T2 vertical, actuando sobre S1 con este sentido, sobre S3 el sentido opuesto. Si tomo este sentido para la T2 horizontal, actuando sobre S1, sobre S3 el sentido opuesto. Podemos calcular estas reacciones que hemos puesto en evidencia al quitar esas dos articulaciones. Vamos a analizarlo. Si pretendemos calcular T1 y T2 planteando el equilibrio de la chapa S1, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque para el equilibrio de la chapa S1 es condición necesaria y suficiente que el sistema de fuerzas que actúe sobre ella equivalga a un sistema nulo. Y esa condición nos permite plantear tres ecuaciones. Y resulta que ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 4 incógnitas. O sea que no podríamos calcular T1 y T2 analizando el equilibrio de la chapa S1. Pero fíjense, analizando el equilibrio de S2 y S3. Ahí también tenemos 4 incógnitas. Las incógnitas son las mismas, las componentes horizontal y vertical de T1 y T2. Pero ahí tenemos una cadena cinemática de 2 chapas. Y la estática, para el equilibrio de esas 2 chapas, nos permite plantear 4 ecuaciones. 3 que llamamos de equilibrio absoluto y una de equilibrio relativo que va a ser respecto de esta articulación relativa A2,3 que nosotros hemos dejado. O sea que vamos a calcular T1 vertical, T1 horizontal, T2 vertical, T2 horizontal, planteando el equilibrio de S2 y S3. La primera ecuación vamos a tomar sumatoria horizontales igual 0. La segunda ecuación, sumatoria verticales igual 0. La tercera ecuación, sumatoria del momento respecto de cualquier punto del plano. Yo voy a tomar momento respecto de A1,2 igual 0. Y finalmente la cuarta, que sería la de equilibrio relativo para esa cadena cinemática, sumatoria de momento respecto de A2,3, voy a tomar de las fuerzas exteriores de S3 igual 0. Entonces, en la primera ecuación tendremos T1H más T2H
menos P más P sub 1 igual 0. Bueno, P y P sub 1 son iguales, o sea que se simplifican, y de esta ecuación obtendríamos que T sub 1H es igual a menos T2H, pero todavía no la podemos calcular. Vamos a la segunda. La segunda ecuación, sumatoria de verticales. T1 vertical más T2 vertical menos R. Ya, ahí reemplazamos toda la carga distribuida por su resultante, que en este caso vale 4 toneladas y su recta de acción pasa por ahí, por el baricentro del diagrama de cargas. Igual 0. Vamos a la tercera ecuación, sumatoria de momentos respecto de A1 a 2. De las reactivas tenemos T2 vertical. T2 vertical por 4 metros. Y su momento es negativo respecto de este punto a 1, 2. O sea, menos T2 vertical por 4 metros. Después tenemos más P por 1 metro, más R por 2 metros, menos P sub 1 por 1 metro igual 0. Bueno, como P y P sub 1 valen lo mismo, 2 toneladas, este término se termina anulando con este término. Y de esta ecuación ya podemos despejar T2 vertical, que va a ser igual a R por 2 metros, que son 8 tonelómetros, dividido 4 metros, nos queda 2 toneladas. Positivo, por lo tanto, el sentido real coincide con el adoptado. Y ahora planteamos la cuarta ecuación, de momentos respecto de A2,3, de las fuerzas que actúan sobre S3. Aquí tenemos menos T2 vertical por 2 metros, menos T2 horizontal por 2 metros, más P sub 1 por 1 metro, y de la carga distribuida, ahora tenemos que tomar solamente la parte de carga distribuida que actúa sobre S3. La fuerza concentrada equivalente, que voy a llamar R1, va a valer 2 toneladas y su recta de acción pasa por el baricentro ahora del rectángulo que nos queda de la carga que actúa sobre S3. O sea, su distancia a la articulación relativa a 2,3 es 1 metro, más R1 por 1 metro igual 0. Bueno, de acá despejamos T2H. Se ve ahí abajo. Sí. Bueno, T2H pasa los 2 metros dividiendo, este término está negativo, pasa al otro miembro positivo, nos queda menos T2 vertical por 2 metros. T2 vertical valía 2 toneladas, nos quedan 4 tonelómetros. Más P sub 1 por 1 metro. P sub 1 vale 2 toneladas, 2 tonelómetros. Perdón, el primer término es negativo, ¿no? T2 vertical por 2 metros. Más P sub 1 por 1 metro, más 2 tonelómetros, más R1 por 1 metro, más 2 tonelómetros. Y esto nos da 0.
Menos 4 tonelámetros más 2 tonelámetros más 2 tonelámetros, 0. Entonces, T2H vale 0, T1H también vale 0. Bueno, y reemplazando T2 vertical en la segunda, obtenemos T1 vertical. T1 vertical va a ser igual a R menos T2 vertical. R vale 4, T2 vertical vale 2, T1 vertical vale 2 toneladas. Y ahí tenemos calculadas las reacciones en las articulaciones relativas A1,2 y A3,1, que nos queda negativo 2 toneladas. Entonces, esa ordenada la tenemos que llevar hacia la izquierda del eje de referencia. Y si analizamos el tramo A3,1, F, E, ahí el esfuerzo normal sigue siendo negativo igual a 2 toneladas, ya que en todo el tramo vertical se mantiene constante 2 toneladas negativo compresión. Y en el tramo AGB, el esfuerzo normal vale 0. O sea, ahí no tenemos esfuerzo normal. Entonces, este es el diagrama de esfuerzo normal de todo el pórtico que nos están pidiendo. Vamos a trazar ahora el diagrama de corte. Ejes de referencia paralelos a los ejes baricéntricos. Estos serán 3 metros. Estos serán 4 metros. 3 metros. 4 metros. Acá vamos a trazar el diagrama de corte. Adoptaremos una escala de corte igual, no sé, 0,5 toneladas por centímetro de dibujo. Donde la carga vale 0, donde no tengamos carga distribuida, el esfuerzo de corte es constante. Donde tenemos carga distribuida, como la carga distribuida es constante, el esfuerzo de corte lineal. Ya, vamos a trazar el diagrama primero para el tramo horizontal de el tramo horizontal superior. Ahí el diagrama de corte va a ser lineal. Entonces, para poder trazar ese diagrama, podemos calcular el esfuerzo de corte en 2 secciones, por ejemplo, una infinitamente próxima de estamos en el tramo horizontal, entonces nos conviene indicar con doble subíndice y calculamos el esfuerzo de corte ahí. Las fuerzas de la izquierda son T1 vertical y P. La suma de las proyecciones de ellas sobre este eje Y nos da el esfuerzo de corte ahí. La proyección de P es nula y la proyección de T1 vertical es negativa y vale 2 toneladas. Calculamos ahora el esfuerzo de corte en una sección infinitamente próxima a E. Del mismo tramo. Ya, nos ubicamos acá. Las fuerzas de la izquierda ahora son esta T1 vertical, P, y toda la carga distribuida. La proyección de T1 vertical, negativa 2 toneladas, o sea, menos 2 toneladas. La proyección de P vale 0, y la proyección de la carga distribuida es positiva 4 toneladas. O sea que esto nos queda 2 toneladas positivas. Entonces, en D, el esfuerzo de corte negativo, 2 toneladas. En E, el esfuerzo de corte positivo,
2 toneladas. Unimos esos dos puntos y tenemos el diagrama. Pero también la podríamos haber trazado este diagrama de la siguiente forma. Calculamos el esfuerzo de corte en una sección, por ejemplo en D, tenemos ese punto D', y a partir de ese punto tenemos que trazar una recta de qué pendiente. La carga es positiva, por lo tanto la pendiente tiene que ser negativa, ya que la inclinación de la recta tiene que ser así. ¿Y cuánto tiene que valer la pendiente? La intensidad de carga, 1 tonelada por metro. Si tomo cateto adyacente 4 metros, el cateto opuesto 4 toneladas. Para cuando hacemos cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿cuánto nos queda? 1 tonelada por metro. Ya que acá podríamos haber trazado el diagrama de corte por un punto y la tangente. O calculando el esfuerzo de corte, como hicimos, en 2 puntos, en 2 secciones. Y ahí tenemos trazado el diagrama de corte para ese tramo. Ese tramo es negativo, este tramo es positivo, esto vale 2 toneladas y acá 2 toneladas. Vamos a calcular el esfuerzo de corte desde A12 hasta C. Ahí el esfuerzo de corte en ese tramo vale 0. Porque la única fuerza a la izquierda sería T1 vertical, su proyección sobre este eje Y vale 0. Entonces el esfuerzo de corte desde la articulación hasta donde actúa P, 0. A partir de C, el esfuerzo de corte se hace positivo igual a 2 toneladas y se mantiene constante hasta D. Entonces, positivo, 2 toneladas y constante hasta D. Vamos a completar el tramo A12. El esfuerzo de corte en ese tramo vale 0. Es muy fácil ver la fuerza de la derecha, lo único que tenemos es T1 vertical, ahora con este sentido. Su proyección sobre el eje Y vale 0. Luego la suma de las proyecciones de la fuerza de la izquierda sobre el eje Y tiene que ser 0. No tenemos ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, en ese tramo sigue valiendo 0. Vamos al otro tramo vertical. P, A31, F, E. Desde P a A31, 0. Desde A31 hasta F, 0. Y a partir de F, ahora el esfuerzo de corte negativo igual 2 toneladas. Fui muy rápido, me siguieron todos. Y vamos al tramo ahora AB, AGB. En G tenemos aplicado una cupla, por eso en G no se produce ningún cambio ni en el diagrama de esfuerzo normal, ni en el diagrama de corte. En G lo que se va a reflejar un salto es en el diagrama del momento flectores, porque ahí tenemos aplicado una cupla. O sea que el esfuerzo de corte va a ser constante en todo el tramo horizontal AGB. ¿Y cuánto vale el esfuerzo de corte en ese tramo? Miramos la fuerza de la izquierda tenemos RA y esta T1 vertical. La suma de las proyecciones de ella sobre este eje Y nos da el esfuerzo de corte en ese tramo. Es menos 3 toneladas más 2 toneladas, nos queda negativo 1 tonelada.
Y ahí tenemos completado el diagrama de esfuerzo de corte de todo el pórtico. Bueno, yo voy a borrar esto, así tenemos lugar para trazar el diagrama de momentos flectores. Ejes de referencia paralelos a los ejes baricéntricos, 3 metros, 4 metros, 3 metros. Este va a ser el diagrama de momentos flectores, una escala de momentos, no sé, 0,3 tonelámetros por centímetro de dibujo. Donde el esfuerzo de corte vale 0, el momento flector constante. Donde el esfuerzo de corte es constante, el momento flector lineal. Donde el esfuerzo de corte es lineal, el diagrama de momentos flectores parábola de segundo grado. O sea que en el tramo horizontal superior de E vamos a tener un arco de parábola de segundo grado. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto vale el momento flector en D? El momento flector en D está dado por el momento de esta fuerza P. 2 toneladas, por esta distancia que es 1 metro, nos quedan menos 2 tonelámetros. Llevamos ahí 2 tonelámetros y tenemos este punto de segunda. Ahora calculamos el momento flector en una sección infinitamente próxima a él. Y ahí tenemos el momento flector. 2 toneladas por 4 metros positivo, 8 tonelámetros. Menos el momento de P, 2 toneladas por 1 metro, 2 tonelámetros negativo, nos están quedando 6 tonelámetros positivos. Y también queda a la izquierda ahora toda la carga distribuida. La fuerza concentrada equivalente R haría 4 toneladas, la distancia de su recta de acción al punto E son 2 metros, el sentido de R es hacia abajo, o sea que el momento es negativo, 8 tonelámetros. Teníamos 6 positivo menos 8 tonelámetros, en E también el momento flector es negativo, 2 tonelámetros. Y tenemos este punto E segunda. Bueno, tenemos que trazar ahora las tangentes extremas, las tangentes al arco de parábola en estos puntos de segunda de segunda. Tangentes que ¿dónde se van a acotar? En el punto medio de la luz. ¿Y cuánto vale la tangente en D segunda? Negativa 2 toneladas. ¿Y cuánto vale la tangente en E segunda? Positiva 2 toneladas. O sea que la tangente en D' tiene que tener esta inclinación, la tangente en D segunda, esta inclinación, en E segunda, esta inclinación. Si tomo cateto adyacente 2 metros, el cateto opuesto tendrá que ser 4 tonelámetros para trazar la tangente en D segunda. La tangente segunda, también si tomo cateto adyacente 2 metros, cateto opuesto 4 tonelámetros, pero como sabemos que las tangentes extremas se cortan en este punto, unimos E segunda con ese punto y tenemos la tangente en E segunda. Y ahora para obtener el tercer punto y la tercera tangente, punto medio del segmento de tangente extrema que trazamos en D segunda, punto medio del segmento de tangente extrema que hemos trazado en D segunda, unimos esos dos puntos y tenemos el tercer punto y la tercera tangente. Y ahí trazamos el arco de parábola. El diagrama va a estar
limitado por el eje de referencia y el arco de parábola. O sea que este tramo es negativo, este tramo es negativo. Bueno, y acá un detalle para tener en cuenta. En el punto medio de ese tramo DE teníamos la articulación relativa a 2,3. El momento flector en las articulaciones relativas tiene que ser nulo. Y justamente esa parábola pasa, o sea, en correspondencia con AU23, el valor del momento flector es 0. Bueno, vamos al tramo A12C. Desde A12 hasta C, el esfuerzo de corte va a ser 0. El momento flector, constante. Y en este caso, ¿cuánto vale el valor de esa constante? 0. Porque la única fuerza de la izquierda es esta fuerza T1 vertical y pasa por los baricentros de las secciones de ese tramo, o sea que el momento flector 0. Para el tramo CD, el esfuerzo de corte es constante, el momento flector lineal. El esfuerzo de corte vale 2 toneladas, la pendiente acá tiene que ser 2 toneladas. El esfuerzo de corte es positivo, la pendiente acá tiene que ser positiva. O sea que la recta tiene que tener esta inclinación. Si tomo cateto adyacente 1 metro, el cateto opuesto tiene que ser 2 toneladas. O sea que el diagrama de momentos flectores para este tramo es negativo y vale 2 toneladas. Y acá verificamos que en D el momento flector es el mismo, el valor y signo, en el tramo horizontal y en el tramo vertical. Bueno, si queremos completar el tramo A1, 1, 2, el momento flector sigue valiendo 0. Vamos al otro tramo vertical. Desde B a 3,1, el esfuerzo de corte, 0, el momento flector constante. Y en este caso, ¿cuánto vale ese momento? 0. Desde A31 hasta F sigue valiendo 0. ¿Me disculpan un minuto? Bueno, chicos, disculpen la interrupción. No puede ser. Bueno, entonces, tramo B, A31, 0, A31, F, 0, y desde F hasta E, el esfuerzo de corte es constante, el diagrama de momentos flectores lineal. El esfuerzo de corte vale 2 toneladas, la tangente ahí tiene que valer 2 toneladas. El esfuerzo de corte es negativo, la tangente tiene que ser negativa. Pendiente negativa significa que la inclinación de la recta tiene que ser así. Entonces, ¿cuánto vale en E? 2 tonelámetros. Pero esos 2 tonelámetros ahora son positivos. Ya, cuando nosotros pasamos de un tramo vertical
a un tramo horizontal hacia la derecha, ahí se mantiene el valor y el signo. Cuando pasamos de un tramo horizontal a un tramo vertical hacia abajo, el valor del momento flector, el valor absoluto, se mantiene, pero cambia el signo. Y ahora nos falta el tramo AGB. En ese tramo AGB, el esfuerzo de corte es constante. El diagrama de momentos flectores tiene que ser lineal. El esfuerzo de corte vale 1 tonelada. La pendiente acá tiene que valer 1 tonelada. El esfuerzo de corte es negativo. La pendiente acá tiene que ser negativa. O sea que la inclinación de la recta tiene que ser así. En A vale 0. Y en una sección infinitamente próxima a G, donde tenemos aplicada la cupla, pero ubicada a la izquierda, el momento flector va a ser 2 toneladas por 2 metros negativo de lo que el momento que provoca T1 vertical, o sea, menos 4 tonelámetros, y el momento de RA, que es positivo, 3 toneladas por 2 metros, nos quedan 2 tonelámetros positivos. Entonces acá vale 2 tonelámetros positivos, los unimos así y tenemos el tramo AG, donde estos son 2 tonelámetros. En el tramo GB, la pendiente tiene que ser la misma, porque el esfuerzo de corte es el mismo. Pero ahora, fíjense que para una sección infinitamente próxima a G, pero ubicada a la derecha, pasa a estar a la izquierda la cupla del momento M, 4 tonelámetros negativos. O sea que al valor que teníamos de 2 tonelámetros positivos, le restamos los 4 tonelámetros y llegamos acá. Y uniendo eso con B, completamos el diagrama. Este tramo es negativo, estos 2 tonelámetros. Ahí apreciamos el salto de los 4 tonelámetros, que es el momento de la cupla que tenemos aplicada en G. Y esta recta y esta recta, ¿cómo tienen que ser? Paralelas, porque la pendiente es la misma. Y con eso tenemos completado